a todos. Desde Comodoro Rivadavia, de nuestra agrupación Unión Cívica Radical de Barrio, hoy vamos a tener el placer de tener dos actores principales en la gestión del conocimiento en la comunicación. Por un lado lo tenemos al profesor Luis Ricardo Sandoval y por el otro lado lo tenemos a Marcelo Vidal, delegado de ENACON de la provincia del Chubut. Luis Ricardo Sandoval es doctor en comunicación y magíster en planificación y gestión de procesos de comunicación, profesor titular regular del Departamento de Comunicación Social de la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco. Es autor de 2 libros, Tecnologías de Comunicación y Ciudadanos, Usos Políticos de Internet y las TIC, en la Argentina reciente, año 2012. Y Medios, Masas y Audiencias, Lecturas sobre Teoría Social de la Comunicación, año 2013. Y coeditor de la Habitar la Red Comunicación, Cultura y Educación en entonces Tecnología Enriquecedoras 2014. Tecnologías interactivas de comunicación y vida cotidiana. Experiencia en la Patagonia Central 2018. Ha publicado más de 20 artículos en revistas científicas y libros colectivos de su campo. Integra el grupo de trabajo sobre Internet, Tecnología y Cultura de la Universidad Nacional Patagonia San Juan Bosco y la red de investigadores sobre apropiación de tecnologías digitales. Les agradezco a los dos. Buenas tardes. Luis, te cedo la palabra y muchas gracias por darnos esta oportunidad de conocer tu conocimiento y traspasar a la ciudadanía. Bueno, buenas tardes a todos. Muchas gracias, Nelson, por la invitación y a todo tu equipo de trabajo. Bueno, quiero agradecer especialmente porque me parece muy importante que desde una agrupación política se organicen actividades que tienen que ver con profundizar algunos temas que están relacionados seguramente con las políticas públicas y hacerlo en un marco de pluralismo, cosa que me parece que es muy destacable, que ojalá fuera más habitual, por ahí a veces es, pero cuando sucede creo que hay que valorarlo adecuadamente. Así que gracias por la invitación y un gusto de estar acá con ustedes y charlar. Me imagino que la composición de los que están escuchando ahora la mesa y los que lo harán después por YouTube o como sea, será muy variada. Algunas personas tendrán más conocimiento sobre los temas que vamos a charlar y otras no. Así que bueno, yo me voy a basar en la indulgencia de aquellos conocimientos para decir algunas cosas que no serán, pero que por ahí permitirán que aquellos que no están tan en tema puedan ir metiéndose en temas que hacen cada vez más a la necesidad que tenemos como ciudadanos de intervenir en la vida pública. Bueno, como yo soy docente, voy a hacer una presentación, pero tengo que decirle a Nelson que acá me inhabilitaron para poder compartir la pantalla. Ahí te estamos habilitando de vuelta. Ahí lo estamos gestionando. Ahí un segundito. Ahí como soy docente, inevitablemente en estas épocas de Zoom, pandemia, ya estás habilitado a utilizar un PowerPoint o algo así de soporte. Así que acá vamos. Bueno, a ver. ¿De dónde venimos? O sea, me gustaría decir 2 cositas sobre esto. O sea, imagínense que estamos en la década del 80 más o menos y cómo eran las cosas en ese momento. Y ahí teníamos como compartimentos estancos de estas cosas diferentes. Es decir, si uno quería comunicarse con una persona, hablaba por teléfono. Si uno quería informarse o acceder a algún tipo de contenido de entretenimiento, miraba televisión o compraba un diario o una revista. Si uno tenía necesidad de desarrollar cálculos matemáticos o algunos sistemas administrativos, utilizaba una computadora. Estas cosas estaban recién dije, como en compartimentos estancos. ¿Qué quiere decir esto? Que tenían pocas vinculaciones entre una cosa y otra. Quiere decir que, por un lado, los aparatos, las tecnologías eran diferentes y medio incompatibles, que como eran diferentes, eso implicaba que los procesos productivos y las empresas que fabricaban las cosas y brindaban los servicios eran muy diferentes, eran propiedad de diferentes personas y tenían especializaciones distintas. Una cosa era una empresa de telefonía, otra cosa distinta era una empresa gráfica,
y otra cosa distinta era una empresa de computación. Y desde el punto de vista de los usuarios también había no solamente la necesidad de competencias diferentes, sino también que uno tenía que contratar servicios también distintos. Tenía que contratar un servicio de telefonía para poder hablar por teléfono, tenía que comprar el diario para ver las noticias, tenía que comprarse una computadora para hacer cálculos. En el medio los oficios también eran diferentes. La gente aprendía a conectar centrales telefónicas y lo que aprendía ahí no tenía nada que ver con lo necesario para poder imprimir un diario. Bueno, eso es algo que cambió radicalmente a partir de los años 90 especialmente y se aceleró en este siglo. A ese proceso por el cual esta cosa cambió de una forma tan drástica es a lo que se le suele llamar convergencia. La convergencia es la confluencia de estas diferentes cosas en una base común. Esa base común es la computadora o el celular hoy. Es decir, si hoy queremos hablar con nuestro abuelo, bueno, agarramos el celular. Si queremos ver cómo va a ser el tiempo mañana, agarramos el celular. Si queremos ver un video de entretenimiento, agarramos el celular. Es decir, el mismo tipo de aparato nos sirve para todas estas cosas y muchas más, y eso implicó una confluencia en todos los sentidos, no solamente que tenemos un solo aparato, sino que las empresas empezaron a mezclarse y a fusionarse, y la misma empresa que ofrecía televisión ahora también puede ofrecer transmisión de voz y otras cosas. Los oficios también empezaron a mezclarse y a esa ensalada es a la que llamamos habitualmente las tecnologías de información y comunicación y al proceso de convergencia. Bueno, este gráfico es un informe de la CEPAL. La CEPAL es la Comisión Económica para América Latina, es un organismo técnico especializado que asesora a los gobiernos de la región. ¿Y por qué hizo este gráfico? Porque en el año 2001 organizó una reunión de ministros como preparación a lo que se llamó la Cumbre Mundial de la Sociedad de la Información que había convocado la Organización de Naciones Unidas. Es decir, ya para el comienzo de este siglo la cosa había adquirido una relevancia que hizo que las Naciones Unidas organizaran una conferencia y todos los ministros de países participaron y de lo que se discutía era de las posibilidades que esto estaba brindando, pero también de los problemas que aparecían. Esos problemas aparecían enmarcados en lo que se empezó a llamar la brecha digital. ¿La brecha digital qué es? Bueno, la diferencia, lo dice el término brecha, la diferencia entre unos y otros. Unos y otros en relación a qué? Bueno, en relación a estar conectados a las tecnologías de comunicación. No es tan simple en realidad, porque en principio se pensó así, en términos de lo que se llama términos de acceso. Es decir, yo tengo una computadora conectada a Internet y mi vecino no. Y entonces él y yo estamos en lados distintos de la brecha. Yo estoy incluido y mi vecino está excluido de los bienes de la sociedad de la información. Pero bueno, en realidad, ¿por qué unos tienen y otros no? Para empezar, se necesita que en el lugar donde yo estoy se vendan computadoras y exista servicio de Internet. Lo segundo que se necesita es que yo tenga la plata necesaria para comprar la computadora y para pagar el servicio de Internet. Y lo tercero que se necesita, que a veces no queda tan claro, es que yo tengo que saber usar eso para poder usarlo. Ahí hay como toda una gama, por supuesto, porque yo capaz que soy suficientemente ducho para poder agarrar el celular y buscar videos de gatos entretenidos, pero no es ese el tipo de competencia o de conocimiento que hace que necesariamente la gente mejore sus condiciones de vida, apunta a sus desarrollos, al desarrollo de sus proyectos personales, sociales, grupales. Es decir, la brecha digital parece por otro lado. Por eso ya, por esos años se empezó a hablar de que no había solamente una brecha digital, sino una brecha cognitiva. Bueno, todo esto empujó que en muchos lados, y en América Latina esto fue especialmente claro, se desarrollaran lo que se llamaron programas de inclusión digital.
Los programas de inclusión digital tuvieron casi todos anclaje en el sistema educativo. La foto que ustedes tienen en la pantalla es del más, posiblemente el más conocido de ellos, que es el Plan Ceibal de Uruguay. Pero bueno, a nosotros nos resulta más conocido el Plan Conectar Igualdad, que entregó a los estudiantes de escuelas secundarias públicas y otros sectores, especialmente en el segundo gobierno de Cristina Fernández. Bueno, esos programas se llaman de inclusión digital porque lo que buscan es que la gente que está de un lado de la brecha salte al otro lado de la brecha. Ahora, hay muchas brechas, no hay una sola. O sea, hay una brecha entre mi vecino y yo, que estamos en la misma ciudad, pero puede haber otra brecha entre los que viven en una parte de un país y los que viven en otra parte, y otras brechas entre los que están en algunos países, los países más desarrollados, más avanzados, o más ricos, los países menos ricos. Entonces y esas brechas se han ido como especializando. Ahora la tasa de acceso a Internet y la posesión de celulares es altísima. Hay tantas líneas de celulares activas en el mundo como hay en el mundo, pero eso no quiere decir que las brechas se hayan eliminado. Este es un gráfico de este año, de esta consultora OpenSignal, que es una consultora especializada en medir la velocidad de acceso a datos por vía de celular. Tiene una metodología especial y lo hacen en cientos países. Bueno, países que se implementaron 5G y ven, bueno, el que tiene una velocidad más alta es Corea del Sur, 59 megabaudios por segundo, así está medido. Y después viene Japón, Noruega, Australia, y bueno, otros. Argentina no está acá porque todavía no implementó el 5G, pero ¿cuál sería la velocidad promedio de acceso en Argentina? Bueno, Argentina está en el puesto 50 de la tabla general, y si ustedes se fijan, dice que tiene como velocidad promedio 17.4 megabaudios por segundo. Es decir, prácticamente un cuarto de velocidad que tiene el país más rápido, que es Corea del Sur. O sea, ahí tenemos una brecha entre unos países que tienen velocidades más rápidas y que por lo tanto pueden hacer más cosas e implementar servicios y aplicaciones que necesitan ese tipo de velocidad, y otros países entre los que nos contamos nosotros que no lo tienen. Ahora, vamos a nuestra región. El INDEC, el Instituto Nacional de Estadística y Censos, realiza desde hace muchos años un relevamiento de datos que se llama encuesta permanente de hogares. Esa encuesta se hace en ciudades, creo que, si no me equivoco, actualmente son 31 ciudades. Desde siempre, desde que arrancó, más o menos en el año 73, ese conjunto de ciudades incluye a Comodoro Rivadavia. En las últimas es el aglomerado Comodoro Rivadavia Radatili. Miden muchas cosas y una de las cosas que mide es el acceso y el uso de bienes y servicios TIC, así lo llaman. Y miden estas tres cosas. El uso por parte de la población de 4 años y más, el uso de computadora y el uso de teléfono móvil. Si ustedes se fijan, acá está solamente indicado esto, la media nacional, el dato para nosotros, y qué puesto estamos entre esos 31 ciudades del país. En el caso de Internet, la media nacional es de casi el 80%, pero entre nosotros, Comodoro Rivadavia y Radatili, es 10 puntos más, 91,5. Es el aglomerado que tiene más alta tasa de acceso. En el caso de la computadora también es superior a la media, pero estamos en el puesto séptimo. Eso no quiere decir realmente que estemos atrasados, porque lo que ha pasado en los últimos años es que las ciudades que tienen más intensidad en el acceso a servicios TIC, la computadora baja un poco porque hay mejores celulares en las manos de la gente. Si nos vamos a la punta de la derecha, vemos que la media nacional de uso de teléfonos celulares es del 84,3%,
y en nuestro caso es del 92. Acá también somos los que más usar, o mejor dicho, para ser más puntual, los que tienen más personas de 4 años o más con acceso a celular de todas las ciudades del país que vive. Es decir, uno podría decir, somos buenos clientes, ¿sí? Hay muchas personas conectadas, hay muchas personas usando esto. Además, sabemos que esta es una ciudad que tiene ingresos superiores a la media del país y por lo tanto deberían ofrecernos servicios porque estamos dispuestos a pagarlos y por los que nos parece, por estos datos, nos gusta usarlos. ¿Será así? Bueno, en este caso estos son datos del ENACOM, el organismo del cual Marcelo es delegado provincial y tal vez él seguramente puede abundar un poco sobre algunos de estos datos. Este es un mapa del país. El ENACOM divide en este informe las provincias en 3 grupos. El grupo de provincias de velocidades más altas, que están en gris oscuro, el de velocidades medias en amarillo y el de velocidades más bajas en gris claro. Como ustedes ven, Chubut está entre las de velocidades bajas. ¿Cuánto? Bueno, la velocidad media nacional de Internet domiciliaria es 37 megabaudios por segundo. Si ustedes buscan Chubut, van a ver que es 7,12 megabaudios por segundo. Es decir, a ver, 7 por 5, 35. Un quinto de la media, un octavo de la ciudad de Buenos Aires. Tiene casi 59 megabaudios por segundo de velocidad promedio de acceso a Internet. Es decir, más allá de que parece que somos buenos clientes, no es exactamente así como se nos trata. Entonces acá vamos a... ¿Por qué pasa esto? Bueno, las razones son bastante obvias, podemos ir al mapa. La diferencia es una diferencia en términos de mercado. Es decir, es cierto que nosotros podemos pagar un poco más y nos gusta mucho navegar y usar datos de celular, pero somos muy pocos y estamos muy lejos. Y entonces las inversiones que tendrían que hacer las empresas para poder ofrecer mejores servicios no se justifican desde un punto de vista de la rentabilidad. Y nosotros estamos en Comodoro. O sea, en algún momento con el grupo de investigación al que pertenezco hicimos una investigación sobre micropueblos. 2 colegas, Daniel Pilch y Marta Bianchi, investigaron, por ejemplo, entre otras localidades, Buen Pasto, en el medio de la provincia de Chubut. Bueno, ni se imaginan lo que es eso, en estos términos. Es decir, un lugar casi absolutamente desconectado, por las mismas razones por las que nosotros tenemos menos velocidades. Es decir, Buen Pasto es un lugar muy chiquito, muy lejos. Las empresas no tienen interés en ofrecer un servicio ahí. Así que acá lo que aparece como cosa que tenemos que decir algo es cuál es el rol del Estado y qué tipo de intervenciones puede desarrollar el Estado. El Estado básicamente puede hacer 2 tipos de cosas. Una son intervenciones directas, es decir, desarrollar infraestructura, poner redes, fibra óptica. Prestar servicios puede generar una empresa estatal, como fue hace unos años Entel, la empresa estatal que brindaba telefonía. Puede invertir en el acceso a dispositivos, como el programa Conectar Igualdad, entregar computadoras para que los estudiantes puedan utilizarlas. Esas son intervenciones directas. Lo que hace, además, y es posiblemente más importante todavía, es establecer las reglas de juego para que las empresas privadas desarrollen su actividad. A eso se le llama regulaciones. Las regulaciones implican el desarrollo de marcos normativos, o sea, de leyes, decretos, reglamentos, la creación, sostenimiento y fortalecimiento de organismos de control, como el ENACOM, del que Marcelo les va a hablar ahora, y el desarrollo de políticas de estímulo. Por ejemplo, podría haber una exención fiscal para los que compran determinado tipo de equipo o acceden a determinado tipo de servicio. Bueno,
Hay una política específica que es la de servicio universal, que es todos pagamos un pequeño porcentaje de lo que pagamos por servicios TIC, por ejemplo, la cuenta del celular, va a un fondo para financiar infraestructura en aquellos lugares en los cuales el mercado de por sí no brinda el servicio. Entonces hay un montón de cosas que puede hacer el Estado. Respecto a la infraestructura, fíjense, una cosa importante que hizo el Estado en los últimos 10 años, esto empezó creo que en el segundo gobierno de Cristina Fernández y tuvo cierta continuidad en el gobierno de Macri, fue lo que se llama la Red Federal de Fibra Óptica. Es decir, una red de fibra que permite conectar y acceder a Internet a un montón de localidades. De acuerdo a la información que brinda ARSAT, que es la empresa estatal que está a cargo de esto, estos son los puntos de conexión en Chubut y están todos iluminados, es decir, los datos. Puede ser que Marcelo tenga más información sobre cómo se está haciendo esto, qué empresas lo están gestionando, cómo puede el usuario por ejemplo, de Puyen hacer utilización de esto y qué promedios de velocidad tienen. Yo no tengo. Si ustedes se fijan, son todas localidades de la zona oeste de la provincia. No está Comodoro, no están las ciudades de la costa, porque lo que se buscaba justamente era brindar conexión a las localidades más pequeñas. Es una política de infraestructura importante. Más allá de la infraestructura es, creo yo, más importante todavía, la cuestión de la regulación. Bueno, vuelvo a la CEPAL para mostrar, me parece que son útiles, son ilustrativos. La CEPAL, ahora en el informe de 2015, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, habla de las regulaciones en torno a los servicios TIC, como se les llama ahora, los servicios de telecomunicaciones, pero también de Internet y de acceso a telefonía y a televisión y a un montón de cosas, todo este paquete que está como fuertemente vinculado en virtud de la convergencia. Y la CEPAL dice que en la región, en América Latina y el Caribe, lo típico ha sido pasar por estas etapas. Y si ustedes se fijan, Argentina vendría a ser un ejemplo clarito de esto que dice la CEPAL. ¿Cómo arrancan las telecomunicaciones en Argentina? Bueno, tienen un arranque privado, pero fuertemente como monopolio público. La empresa de telecomunicaciones, el segundo gobierno de Perón, estatiza las pocas empresas de telefonía que había y hace una gran empresa que después se llamó Entel. No hay mucha regulación, dice la CEPAL, porque cuando hay solo una empresa estatal, bueno, no se necesita regular, la regulación tiene que ver con cómo juegan. El gobierno, acá no lo dice la CEPAL, también en todos los casos las empresas llegan a un punto en que no pueden seguir el tren de la necesidad de inversiones en estos casos. En Argentina se privatizan. No todas las privatizaron. Uruguay sigue teniendo su empresa estatal de telecomunicaciones. Bueno, gobierno de Menem o la privatizadora, se privatiza Entel y se establece un monopolio privado, porque en realidad no se abre a la competencia de que cualquiera pueda brindar el servicio, sino que se establecen dos zonas, zona norte, zona sur, y en cada una se adjudica una empresa que tiene carácter monopólico, es decir, es la única que puede brindar el servicio. Recién, prácticamente en el pasaje del siglo XX al siglo XXI, 2001-2002, se abre a la competencia parcial, es decir, esas empresas empiezan a competir, pero porque existe lo que se llama ventajas de precedencia. Una vez que una empresa fue monopólica durante muchos años, especialmente en este tipo de rubros, después pueden dejar que otras le compitan, pero ¿quién le compite cuando ya tendió las redes, tiró los cables, tiene los clientes? Por eso es que, si les pregunto a ustedes, muy raramente alguno de ustedes va a tener como empresa de telefonía celular a Personal.
Y en cambio, si ustedes van a Córdoba o Santiago del Estero, va a ser muy raro que encuentren un usuario de Movistar. ¿Por qué? Porque, bueno, hubo un monopolio privado, un duopolio en realidad, del teléfono celular durante 10 años, y eso estableció una ventaja que es muy difícil de revertir. Bueno, hay que llegar, por eso están en un color distinto a la competencia plena, dice la CEPAL. Ahora, otra cosa es que el tema de las regulaciones es sumamente complejo. ¿Por qué es complejo? Porque este tipo de tecnologías no se acomodan exactamente a los límites que establecen las circunscripciones políticas. Es decir, las ondas de radio no respetan la frontera entre un país y otro. Y por otro lado, hay además empresas muy grandes que establecen regulaciones de facto, que son los estándares. Entonces la CEPAL también incluye este gráfico donde muestra que hay distintos niveles de intervención en los que puede el Estado intervenir: el internacional, el regional, el nacional, el local. Hay cosas que se definen a nivel internacional, hay cosas que se definen entre varios países, hay cosas que puede definir un país y son importantes, y hay cosas que incluso quedan en ámbitos subnacionales o locales, como por ejemplo los permisos para instalar antenas de telefonía celular. Entonces son muchas jurisdicciones y es una cosa sumamente compleja. Bueno, para ir terminando, ¿cuál es la discusión actual sobre estos temas? Es interesante que esta charla se dé hoy, porque hace una semana hubo una novedad muy importante en todo este panorama, y ustedes lo habrán visto en la información, porque el presidente Fernández suscribió el decreto de necesidad de urgencia 690 de este año, que establece justamente algunas modificaciones al marco normativo que venía existiendo respecto a los servicios TIC. Lo primero que hace es plantear que define a los servicios TIC como derecho. Esto es interesante y es importante. A ver, porque también otra cosa que ha pasado es esto. Piensen en qué implicaba tener un teléfono celular hace 30 años cuando empezaron a venderse en Argentina. Yo he hecho entrevistas con usuarios de teléfono celular, tengo en mente una que me dice, bueno, le pregunto, ¿cómo fue la primera persona que viste usando un celular? Y me responde, payaso. ¿Por qué un payaso? Porque era un tipo careta, un tipo que había llegado con esos teléfonos tipo valija y lo había puesto arriba de la mesa en el bar para que todos lo vieran. O sea, los primeros usuarios de celular eran personas que o tenían mucha plata o querían aparentar mucho, o las dos cosas juntas. ¿Y hoy qué es? Bueno, hoy es una tecnología amplísimamente utilizada, y no solo amplísimamente utilizada, sino que es la base de cada vez más cosas. En esta semana el Banco Nación lanzó una billetera digital con el uso del celular, es decir, que uno puede pagar con el celular, y lo hace especialmente pensando en los destinatarios de la asignación universal por hijo, que son los sectores más pobres de nuestros conciudadanos. Es decir, incluso aquellos sectores más pobres se presupone, se da por hecho que tienen acceso a un celular y que lo pueden utilizar. Y cada vez más servicios, bienes, informaciones, y cada vez más participación como ciudadanos va a presuponer que tenemos acceso a estas tecnologías. Bueno, lógicamente, no puede tener el Estado la misma mirada cuando una cosa es de gente de mucha plata y muy careta, a cuando es una cosa amplísimamente utilizada y que además es presupuesta para el ejercicio de la participación plena en la sociedad. En ese sentido, yo creo que es un acierto decir que el acceso a los servicios TIC debe ser pensado de un derecho. Ahora, ¿qué más hace?
Y esto es un poco más difícil de evaluar. ¿O cómo implementa pensar a los servicios de hecho? Bueno, lo que hace es, por un lado, recuperar el marco de la Ley Argentina Digital, que es de 2014, y que una de las primeras medidas del gobierno de Macri fue poner en suspenso algunos de sus artículos. Los recupera y la innovación define a los servicios de telefonía móvil como un servicio. Antes solamente en el de la Ley Argentina Digital lo definido como un servicio público eran las redes, es decir, las tarifas que las empresas se cobran entre sí. Ahora es todo. Por lo tanto, también potencialmente la tarifa que uno paga para acceder a Internet o al teléfono celular. ¿Está bien esto? Bueno, eso es toda una discusión. Yo creo que no hay una cuestión a priori de que esté bien o esté mal, sino que hay una serie de desafíos que se abren que el Estado deberá tener la suficiente capacidad para poder responder acabadamente. ¿Cuáles son esos? Bueno, uno es mejorar la calidad, es decir, que los servicios TIC que utilizamos sean mejores, que ese gráfico de las velocidades media argentina, que además están dimensionadas por el acceso, por ejemplo, en Buenos Aires, así todos son muy inferiores a los países más avanzados, bueno, se aminore, o sea, que haya más calidad, más velocidades de acceso, más confiabilidad, más estabilidad. Segunda cuestión, asegurar las inversiones, porque para hacer esto se necesita invertir mucha plata, por ejemplo, en redes, en modernización de equipos, en equipamiento. Ahora con la implementación del 5G, eso implica, por supuesto, muchísima plata. Por lo tanto, eso también debe ser asegurado, ¿no? Que haya un nivel de inversión que permita la mejora de esa calidad. Tercera cuestión, no hablé nada de esto, pero esto es un capítulo, favorecer la desconcentración. O sea, en el gráfico principal decía, bueno, la competencia plena. En Argentina no hay competencia plena por todo esto que les expliqué de las ventajas de precedencia. También en el segundo Cristina Fernández se trató de incorporar un cuarto operador de telefonía móvil y fracasó ese intento. Siguen siendo las mismas empresas desde que arrancó la telefonía móvil. Cambiaron de dueño, pero siguen siendo las mismas. Mientras menos competencia haya, más difícil es que haya menos servicios y buenas tarifas. Otra cosa, igualar las prestaciones en todo el país. Que por lo mismo que uno paga en Comodoro Rivadavia, obtenga más o menos lo mismo que obtiene en la ciudad de Buenos Aires o en Rosario. Bueno, ese también es otro desafío. Y otra cosa más, bueno, controlar las tarifas, que no sean excesivas en relación a lo que se está ofreciendo y lo que puede hacer el usuario. Otra cosa más es esta cuestión de la convergencia. Lo pongo entre preguntas, entre signos de pregunta. ¿Por qué? Porque, bueno, la convergencia, que técnicamente existe, comercialmente posiblemente también, no había sido acompañada por el marco normativo durante los gobiernos de Cristina Fernández, que todavía tenían dos leyes distintas, una para los medios electrónicos tradicionales, otra para las telecomunicaciones. La que introduce Macri, una de las novedades, generar un solo organismo, el ENACOM, mete una ley convergente que nunca llega al Congreso. Ahora parecería que la política del actual gobierno nacional, por un lado, plantea algunas cosas que recupera el anterior, pero también parece que mantiene una de las cuestiones y especialmente la idea de que haya un solo organismo regulador que intervenga en el paquete. Y eso posiblemente obliga a que haya ley nueva que permita que ese organismo trabaje más eficiente. Es muy difícil. El establecer parecería una necesidad, pero pocos países han
tenido experiencias felices en el desarrollo de leyes convergentes de comunicaciones. Bueno, le dejo la palabra a Marcelo. Agradezco de nuevo la invitación y bueno, quedo atento a las preguntas, consultas o insultos. No, insultos mejor que no. Gracias. Gracias, Luis Ricardo Sandoval. Fue muy clara la charla, así que bueno, adelante Marcelo Virial. Tiene la palabra. Bueno, gracias. En principio, gracias a ustedes por la invitación. Cuando me llamaron me pareció interesante porque estamos trabajando desde hace ya un par de días, un par de semanas, el 1 de agosto empezamos. Empecé como delegado de ENACOM y acepto este desafío en principio porque me parece interesante lo que nos propusieron desde el organismo a nivel nacional. Mi trabajo, saben que no es para nada extraño porque vengo desde el periodismo, el trabajo en la radio desde hace muchos años. Entonces eso me permite tener cierto conocimiento, pero de un área muy chica también, ¿no? Porque NACOM abarca un mundo de comunicación. Y como decía Luis, que aprovecho para saludar y nada, Luis, sabes que aprecio mucho a Luis porque mirándolo he aprendido mucho durante muchos años en la parte en la que nos correspondía. En algún momento teníamos un contacto más fluido, pero lo respeto y lo admiro mucho a Luis y me parece interesante lo que acaba de hablar porque quizás al comienzo les decía de esta tarea, una de las cosas que me proponen es trabajo en terreno. El trabajo en terreno es buscar soluciones de conectividad justamente y buscarlo en la zona del interior de la provincia del Chubut. Bien hacía referencia Luis a lo que es la red de fibra óptica, el REFEFO, ¿no? La Red Federal de Fibra Óptica, que es sumamente importante. Y cuando te empezás a meter en este mundo, empezás a notar que estamos en una desigualdad muy importante. Esa grieta que decía Luis realmente es muy importante, preocupante a la vez y quizás sumado a lo que hoy estamos viviendo, que es el aislamiento, la pandemia, todo esto ha ido sumando en la situación. Hemos ido conociendo historias en contacto con los jefes comunales en los últimos días o con referentes de distintas zonas de la provincia de Chubut de cómo están con el tema de conectividad, que hoy no es un privilegio, como decía Luis, con esos teléfonos grandes, que también lo supe tener en algún momento, pero era por trabajo, no servía para hacer los móviles, ¿no? Eran unas cajas grandes que nos daban desde los medios para poder trabajar. Y la verdad que hay lugares no tan lejos de aquí de Comodoro, bueno, de ciudades grandes en la provincia, Trelew, Puerto Madryn, Rawson, en donde prácticamente no hay nada de conectividad, pero nada. De hecho, hablaba hace unos días con gente que está directamente relacionada con estaciones de servicio, porque están buscando alternativas de conexión, en principio del servicio de internet para el propio trabajo de la estación. Pero lo que también les llama la atención y les preocupa mucho es la cantidad de chicos que hoy están concurriendo a las afueras de las estaciones de servicio, ejemplo, Hualjaina, en donde está la estación de servicio de Petro Chubut, y los chicos cumplen con la actividad escolar, que es virtual, pero no tienen internet en la casa. Entonces, eso que decía Luis es exactamente esto que hemos ido conociendo. Eso como otros ejemplos, que también yo lo ponía en conocimiento cuando me han entrevistado hace un par de días, porque he hablado, por ejemplo, con situaciones que se generan en Río Senguer, en donde está Radio Nacional, ¿no? de Río Senguer. Su directora nos contaba, bueno, el trabajo que están haciendo, pero también señalaba cómo ellos, desde la misma radio AM, realizan trabajos con maestras para que puedan dar clases a través de la radio y puedan llegar al aldea de Pelej. Y nosotros acá estamos hablando si podemos conseguir un mejor servicio de internet o con mayor mega, ¿no? Cuando acá cerca no tienen nada de conectividad. Es cierto lo que dice Luis y aprovecho la oportunidad también para contar
que la próxima semana, entiendo que ya el día viernes, ayer se canceló porque en Buenos Aires hay muchas reuniones por todo esto que ha surgido con el decreto presidencial, se está confirmando para la próxima semana un encuentro con todos los proveedores de Internet, y aprovecho, Luis, para contarte también, con bueno, los proveedores del servicio, y los directivos de ENACOM a nivel nacional, obviamente, porque se quiere avanzar rápidamente en proyectos que se han ido presentando en estos últimos días, como por ejemplo la conectividad entre la ciudad de Esquel y Trevelin, en donde hace unos días estuvimos hablando con los intendentes de esa zona, incluso con la misma gente de la universidad, porque se está buscando llegar con el Internet a zonas en donde son sumamente necesarias y lograr también el polo científico-tecnológico con la mejor conectividad, ¿no? Que es lo que también se requiere para llevar adelante la actividad universitaria. Entonces, todo esto en pocos días, entiendan que estamos prácticamente trabajando a un ritmo distinto al que hubiéramos querido, sí, con este tipo de reuniones como lo estamos haciendo ahora de manera virtual con distintos sectores, que es la manera que hoy tenemos porque no tenemos personal físicamente en la oficina trabajando, pero sí todo el personal en Comodoro, hasta la oficina, está trabajando de manera virtual. Y eso nos permite ir avanzando con muchos temas que hubiéramos querido hacerlo de manera presencial, pero estamos viendo muchas respuestas y eso me parece interesante porque las respuestas llegan con el interés desde los distintos sectores políticos, más allá de las banderías. Yo no quiero caer en eso. Quienes me conocen saben que para mí la prioridad es el bienestar de algún vecino que pueda necesitar alguna ayuda y estar nosotros ahí. Bueno, ahora me toca desde un sector quizás más complejo, pero quiero seguir haciendo lo mismo porque básicamente es lo que a mí me motivó a aceptar esta responsabilidad tan grande. Y ese trabajo en terreno es lo que les estaba contando. Poder llegar a esos lugares. Acá en Comodoro pasa lo mismo. Tenemos muchos problemas, hay muchos reclamos. No voy a mencionar las compañías, pero ustedes ya se deben imaginar cuáles son las empresas que han recibido muchos reclamos en los últimos tiempos por, bueno, este incremento en la utilización del servicio producto del COVID, y ha marcado sin dudas una necesidad imperiosa. Por eso me parece que es interesante lo que ha hecho la presidencia con respecto al DNU, porque hoy sacar un turno desde Río Mayo en Comodoro, si no tenés internet no lo podés hacer. Mucha gente nos ha reclamado justamente que no puede expresar la situación que tiene con su propio internet porque no lo tiene. Entonces hay mucha gente mayor que tiene problemas con la telefonía fija, que también es uno de los puntos que estamos viendo cómo lo vamos a trabajar en todo el territorio provincial. Así que creo que estamos en una etapa en donde se pueden ir encontrando soluciones limitadas en un principio por esta situación del COVID, pero con la certeza de que se está trabajando muy fuerte. De hecho, durante toda esta semana hemos tenido muchas reuniones, incluso con los delegados de ENACOM en el país. Hemos mantenido capacitaciones y encuentros justamente por esto, porque estamos prácticamente todos en las provincias de la misma situación. Algunos más, otros menos, pero básicamente estamos en lo mismo, producto del incremento del servicio de Internet que se está necesitando y de la telefonía, ¿no? Hoy todos estamos tratando de conectarnos con familiares, con amigos, con videollamadas, con contactos telefónicos, que si bien quizás no es lo humanamente fuerte, es lo que tenemos a disposición. A mí me gustaría estar abrazando a mi viejo o a cualquiera de ustedes, a seres queridos, pero hoy lo que tenemos es esto, la tecnología. Entonces hay que mejorarla, hay que llegar a todos los sectores que no pueden tener esta herramienta y nos estamos abocando a eso. Así que es un desafío lindo, fuerte, pero agradezco, reitero, esta oportunidad porque tenemos que llegar a todos los sectores
y empujar entre todos, porque en definitiva es lo que necesitamos hoy, ¿no? Que es la herramienta de comunicación. Y después hablar de Refefo, el gobierno provincial ha avanzado con esto, el propio gobernador lo ha hecho en reuniones con los directivos de ENACOM, lograr esa conectividad tan importante. Entendemos que no es imposible, porque para hacerlo en un lenguaje sencillo están todas las herramientas para poder hacerlo. Recién mostraba el gráfico Luis, y es así. Falta la conectividad directamente con la zona de costa, Comodoro Rivadavia, Puerto Madryn, que es la red Transener, que parte desde Pico Truncado, que de hecho ya está. Entonces me da la impresión de que tenemos disculpen la expresión, pero para que se entienda, tenemos la conectividad frente a la casa y falta el tramo final, y eso es lo que estamos buscando con estas reuniones que estamos llevando a cabo. Y si hay interés por parte del sector político, obviamente que esto nos ayuda mucho y podemos lograr en principio una buena comunicación. Es importante que, al menos entiendo eso, que el senador Luenzo esté integrando la comisión de medios, porque es de Chubut y entiende la situación, y me parece que eso también nos permite a nosotros trabajar de otra manera. Y aprovecho para contarles, hablando de la comunicación, ayer mismo nos estaban confirmando un pedido que se había hecho desde la zona de Cordillera, con la zona del Hoyo puntualmente. Tienen el servicio supuestamente del 4G, pero a veces no llega ni al 2G, y esto ya está en camino de solución, porque hay ya determinación, las comunicaciones ya se han efectivizado. Llega el 4G antes de fin de año, que ya no queda mucho tiempo, estamos, digamos, en ese proceso. Entonces, las respuestas empiezan a llegar, y bienvenido sea, porque es en beneficio de todos, reitero, ¿no? Acá no hay, por lo menos, no hay que personificar ni sacar banderías políticas, al menos ese es mi estilo, y reitero, quienes me conocen saben que yo con esto no juego, y me parece importante de que las cosas se puedan lograr, y es en beneficio, como una necesidad imperiosa, ¿no? Hoy es un recurso humano, lo vivimos en estos días en el temporal de Cuyamen, donde mucha gente no tenía posibilidad de conexión, y me parece que ese fue el punto también de quiebre para que los que tienen responsabilidades en el ámbito de la provincia comiencen a mirar de otra forma la necesidad imperiosa que tenemos todos, ¿no? Hoy. Muchas gracias, Marcelo Vidal, por tu exposición. Y bueno, vamos a abrir a aquella persona que quiera consultar algo, que levante la mano y le cedemos las palabras para que enuncie su perspectiva o su demanda o su inquietud sobre la charla que estamos teniendo.